habíamos estudiado los primeros 26 versículos. En estos primeros 26 versículos tenemos algunos puntos importantes que mencionar para poner en contexto y luego terminar este capítulo. Sabemos que Jesús ya entra en Jerusalén. Vimos en su momento cómo Jesús había tomado control de toda la situación, y ahí hay un propósito específico que veíamos en aquella oportunidad, que era: el Señor les enseña a sus discípulos que a pesar de la tragedia que Jesús va a vivir más adelante, a pesar de todo el conflicto, la tragedia, el juicio ilegal que le van a hacer a Jesús, la muerte que le van a aplicar a Jesús, eso no descontrola ni se aparta de la voluntad perfecta de Dios. Especialmente no descontrola a Jesús, no escapa nada de lo que va a suceder con Jesús, no escapa al control absoluto de Dios. Ese es el propósito de que el Señor Jesús había enviado a sus discípulos, recuerdan, a buscar un pollino, hijo de asna, dice, para poder el Señor entrar en él en Jerusalén. Jesús, cuando entra en Jerusalén, también nosotros vemos que él maldice una higuera. Cuando él maldice la higuera, recuerden ustedes que es simbolismo de Israel. Y Jesús les va a enseñar un principio, pero aparte de un principio les va a enseñar una advertencia. Les va a dar una advertencia, que todo aquel que muestra o que tiene una apariencia frondosa, por decirlo así, hablándolo en términos de la ilustración que Jesús toma aquí, todo aquel que muestra una apariencia frondosa, una apariencia de una persona espiritual, de una persona que tiene por lo demás, como la iglesia de los Corintios, que tiene muchos dones, ministerios y talentos, pero no hay fruto en ellos. La verdad es que la advertencia es fuerte. Dice que el Señor maldijo la higuera, mostrando así también Israel. Israel mostraba ante todas las naciones y todo el mundo, mostraba una apariencia de ser únicos, de ser especiales, de tener su templo, de ser más bien favoritos de Dios, de que Dios estaba con ellos, que tenían la ley de Dios, y miraban a los gentiles, a los que no eran judíos, los miraban muy mal. No compartían con los gentiles. De hecho, ellos consideraban el hecho de compartir con los gentiles, lo consideraban como algo inmundo. Y los fariseos, que eran los más radicales, los fariseos, recordemos nosotros que ellos, la verdad es que llegaba a ser ridícula su postura cuando ellos, por ejemplo, tapaban sus ojos para no mirar a una mujer, o para no pasar al lado de un gentil. Y muchos de ellos se tapaban los ojos tal cual con sus manos, y muchos de ellos era un poco divertido, porque dice la historia que muchos de ellos chocaban con árboles, chocaban con casas, chocaban con personas, y es simplemente porque ellos eran muy religiosos y caían muchas veces en lo ridículo, en el fondo. Entonces, pero Israel, en el punto que mostraba toda esta apariencia de que Dios estaba con ellos, que Dios los guiaba. Sin embargo, Jesús quiso comer un fruto de esta higuera y no halló ninguno, y la maldijo. Jesús dice en el versículo 14 del capítulo 11, entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Luego de eso, Jesús entra al templo de Jerusalén y comienza él también a darse cuenta de que ahí había un negocio. Los líderes de Israel, los sacerdotes, tenían tremendo negocio. Este negocio se hacía en el patio de los gentiles, en el lugar donde se suponía que entraban, el atrio de los gentiles, perdón, donde entraban las personas ahí que no eran judías. Sin embargo, los fariseos lo convirtieron en un mercado. Y Jesús y los que eran, digamos, los dueños de ahí, los que lucraban con eso, eran justamente los sacerdotes del templo, que estaban en el templo con el único propósito de servir
al pueblo, pero ellos estaban sirviendo del pueblo. Ese es el punto ahí. Por eso Jesús les dice, mi casa, dice, no está escrito, y Jesús cita una porción del Antiguo Testamento, y Jesús dice, mi casa, dice, no está escrito que mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes, dice, la han convertido una cueva de ladrones. Recuerden que Jerusalén estaba rodeado por una ciudad, por una muralla rocosa. Se hacían muchas cavernas, entonces los que asaltaban y los que robaban, especialmente los ladrones, siempre cuando robaban en la ciudad se escondían en esas cavernas, en esas cuevas, y por eso Jesús dice, ustedes han convertido la casa de oración en cueva de ladrones. Entonces con esto los escribas y los fariseos se enojaron mucho. Y después nosotros vemos que la higuera, cuando fue maldecida por el Señor, Pedro se acuerda y Pedro le dice, mira, Señor, la higuera que maldijiste, Señor, se ha secado. Entonces el Señor les va a enseñar un principio, el Señor les va a decir, saben, ustedes tienen que tener fe en Dios solamente. Ustedes tienen que tener fe en Dios solamente. Pero el punto es que vamos a mirar esta noche a partir del versículo 27 al final. Aquí la trifulca que se forma con los fariseos, el odio que tienen los fariseos hacia el Señor Jesucristo, cuando Jesús los descubrió públicamente todo el negocio que ellos estaban haciendo en el templo, los sacerdotes, especialmente quienes fueron descubiertos, ellos se enojaron mucho con el Señor, se enojaron y urdieron y comenzaron, de ahí en adelante los fariseos comienzan a urdir un plan en contra del maestro. Así que mientras Jesús compartía y enseñaba ya paralelamente a esto, en oculto ya se estaba gestando ya un plan para destruir al maestro, para destruir al Señor Jesucristo. Así que los fariseos se encargaron de poder poner una comitiva que siguiera a Jesús, que no lo dejara solo, que lo siguiera y anotara, por decirlo así, y se diera cuenta y observara todas las cosas que decía Jesús, que hacía Jesús, a quién miraba Jesús, con quién compartía Jesús. Y esa era la comitiva que se formó paralelamente para ir en contra de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a leer entonces el versículo 27 que nos corresponde estudiar esta noche. Dice, volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? En primer lugar, Jesús siempre paseaba en el templo. Jesús siempre visitaba el templo, Jesús siempre estaba en contacto con la gente. Jesús siempre paseaba, especialmente en el pórtico de Salomón. Era un lugar público donde nosotros vamos a mirar más adelante. Ahí hubo una sanidad. Pedro y Juan hicieron la sanidad de un cojo que estaba sentado en la puerta del templo La Hermosa. El pórtico de Salomón era un lugar donde era público, donde se reunía la gente y a veces hacían algunas charlas, qué sé yo. Entonces Jesús era libre de acceso, entonces la gente se reunía ahí, Jesús estaba ahí también. Jesús se reunía ahí también y Jesús siempre andaba paseando por ahí por el templo. Por eso Marcos dice que andaba él por el templo. Vinieron a él, dice, y aquí está la comitiva que se encargó de investigar al Señor Jesucristo. Los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Se cree que dentro de los escribas también estaba Nicodemo, y también se cree que posiblemente haya estado dentro de este grupo José de Arimatea. ¿Se acuerdan ustedes quién fue José de Arimatea? José de Arimatea fue el hombre que prestó el sepulcro a Jesús. José de Arimatea era un hombre pudiente, era un hombre poderoso, pero también era un hombre que tenía también mucha influencia, tanto en el Imperio Romano como entre los judíos. Así que se cree que dentro de este grupo, sacerdotes, escribas y los ancianos, también estaban estos hombres. ¿Y por qué no hacen intervención? ¿Por qué Marcos no los menciona? O más bien, ¿por qué Marcos no menciona de que si ellos hicieron? Porque
Si bien es cierto, entre paréntesis, más adelante nosotros vamos a mirar que sí, Nicodemo hace intervención. José de Arimatea no hace intervención. José de Arimatea, la única intervención que hace a favor de Cristo es cuando habla con Poncio Pilato para pedir el cuerpo, para bajar el cuerpo muerto de Jesús de la cruz del Calvario y poderle dar sepultura. Esa es la única intervención que hace José de Arimatea. Pero Nicodemo sí hizo intervenciones anteriormente. Pero aquí se cree que esta comitiva de los sacerdotes, escribas y ancianos excluyeron en este caso a Nicodemo, lo excluyen, lo hacen a espaldas de él, por decirlo de alguna manera. Entonces van y le preguntan al Señor Jesucristo. Recuerden el contexto de la pregunta. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? ¿A qué tipo de autoridad se está refiriendo aquí? Se están refiriendo los sacerdotes. A la autoridad que Jesús tomó para poder sacar a todos los mercaderes que había en el templo. A la autoridad con que Jesús cita el Antiguo Testamento para decir que es la casa de oración y la han convertido en una cueva de ladrones. Entonces, con esa autoridad, ellos le reclaman, hizo eso Jesús, pero el reclamo que hacen los sacerdotes o la pregunta insidiosa que le hacen, ¿con qué autoridad tú hiciste estas cosas? En otras palabras, en el buen chileno, ¿quién te crees tú que vienes tú a desordenar y provocar este desorden, este caos? Dice en el templo. Sí, en otras palabras, los sacerdotes están diciendo, sí, nosotros somos los que estamos a cargo, pero tampoco tuvieron la autoridad y tampoco tuvieron la moral. Tampoco los sacerdotes tuvieron la moral para decir nosotros somos los que estamos a cargo, porque los sacerdotes sabían muy bien lo malo que ellos estaban haciendo. Y entre paréntesis, esto también es una enseñanza y es un reflejo de lo que sucede también hoy día y especialmente con muchos creyentes. Cuando hay creyentes que no tienen una moral definida, una moral clara, limpia, delante de Dios, ante Dios, muchas veces comienzan a criticar de manera destructiva, como lo hicieron con Jesús, comienzan a cuestionar muchas cosas, y estos quién se creen que hacen esto, y esto por qué no hacen esto. Entonces lo que hacen ellos es, siempre se escudan en el grupo. Fíjense aquí que está el grupo, por eso Marcos fue muy explícito en mencionar el grupo de sacerdotes, escribas y ancianos. No hay nadie en particular que haga la voz de vocero aquí diciendo, porque si fuera así, entonces o el principal del templo como portavoz, si es que hubiese tenido la valentía de poder haber, o la moral de haber enfrentado al Señor, lo habría hecho él solito y habría salido su nombre. Pero ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué siempre lo hacen en grupo? Porque, insisto en esto, no tenían la moral. No tenían la moral de poder enfrentar a Jesús, de poder confrontar a Jesús. Lo hacen en grupo. ¿Y por qué lo hacen en grupo? Porque recuerden esto, ellos estaban tramando una forma de poder ponerle una trampa al Señor Jesucristo. Entonces, y ellos estaban muy claros que no tenían la moral, porque Jesús en varias oportunidades los enfrentó y los confrontó, como lo va a hacer ahora también. Le hacen esta pregunta, ¿con qué autoridad? ¿Quién te dio la autoridad para hacer estas cosas? Sigamos leyendo, versículo 29. Jesús respondiendo les dijo, os haré yo también una pregunta, respondedme. Y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Jesús aquí no quería, en el fondo, no quería él condenarlos, no quería ridiculizarlos públicamente, ese no era su objetivo. El objetivo es simplemente que ellos se dieran cuenta, que ellos reconocieran. No que ellos conocieran, ellos ya conocían, ellos tenían toda la verdad, ellos tenían toda la evidencia que Jesús era el Cristo, el Mesías. Por tanto, Jesús le hace la siguiente pregunta para que ellos pudieran reflexionar. Jesús también los confronta, pero la forma en que Jesús los confronta no es una forma física, sino que Jesús los confronta en su conciencia. Los confronta en su conciencia.
Y esto es muy digno de destacar, hermanos, cuando la palabra de Dios habla a nuestro corazón. Nosotros podemos tener una fachada como la higuera, una fachada frondosa, una apariencia de espiritualidad, pero quien realmente conoce nuestro corazón y nos confronta en nuestra conciencia, no para condenación, porque la Biblia dice que la palabra de Dios, la instrucción de Dios provoca tristeza, pero es una tristeza, dice según Dios, que es para restauración, que es eh, para poder comenzar de nuevo, enmendar el error, no es para condenación, porque la tristeza que no es según Dios es para condenación. Y Jesús siempre va a confrontarnos con nuestra conciencia, como lo hace aquí con los discípulos, para que nosotros podamos reconocer, para que nosotros podamos volvernos a Dios. Pues le hace esta pregunta: ¿con qué autoridad? ¿Con qué autoridad fue el bautismo de Juan? ¿Era del cielo o de los hombres? ¿Por qué les dice del cielo? Obviamente porque Juan el Bautista y estos escribas, especialmente los escribas que estudiaban el Antiguo Testamento, estudiaron también lo concerniente a Juan el Bautista. Cuando estos mismos escribas le preguntaron a Juan el Bautista y le dijeron: ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Eres alguno de los profetas? ¿Eres Elías? ¿Quién eres tú? ¿Eres el Cristo? Y que dijo Juan: yo no soy ni el Cristo, no soy ni el Mesías, no soy el profeta. Yo soy lo que dijo el profeta Isaías: preparad el camino al Señor. Vos que está en el desierto, dice: preparar el camino al Señor. Ese soy yo. Entonces, era grave la contrapregunta que Jesús le estaba haciendo a los fariseos, porque los fariseos sabían que el bautismo de Juan era del cielo, venía ordenado por Dios. Por eso Jesús le pregunta, y esto quiero insistir, le pregunta a su conciencia: ¿de quién el bautismo de Juan? ¿Era del cielo o era de los hombres? Estaba claro que era del cielo porque venía dicho, profetizado en el Antiguo Testamento, ya lo miramos. Y si ellos reconocían que venía del cielo, entonces Jesús también venía del cielo. O Jesús también, las cosas que él hacía venían del cielo. Entonces, ¿qué hacen los fariseos? Versículo 31. Ellos discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creíste? Si decimos de los hombres, y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Los fariseos no hallaban qué hacer, ellos estaban tratando de evadir, pero esta vez no les resultó, porque ellos sabían la respuesta. Ellos sabían la respuesta, pero la omitieron, la respuesta real de su corazón, de su conciencia, la omitieron. ¿Por qué omitieron esa respuesta? Como cuando nosotros vemos a los candidatos presidenciales cuando le hacen preguntas agudas y se demoran en responder y se dan mucha vuelta. ¿Han visto ustedes los debates presidenciales cuando le hacen una pregunta aguda en donde uno está expectante mirando y va a ver qué va a decir, por qué eso es verdad, fue agudo? No la responden, no la responden. Bueno, para que ustedes sepan, las evasiones, ¿cierto?, a las respuestas confrontacionales no es nada nuevo, viene de este tiempo, este es tan antiguo. Los fariseos tampoco respondieron, ellos sacaron sus conclusiones y dijeron: si decimos del cielo, entonces ¿por qué no creímos? Y si decimos de los hombres, hacen una pregunta. Y si decimos de los hombres, pero si decimos de los hombres, entonces el pueblo va a venir contra nosotros, porque todos tenían a Juan como un verdadero profeta. No pudieron evadir la respuesta. ¿Sabes qué, hermano? Esto me enseña también que muchas veces nosotros evadimos ciertas responsabilidades que Dios pone en nuestro corazón para su servicio, para estar en comunión con Él. Evadimos. Por lo que haya sido, evadimos muchas veces ciertas responsabilidades y nos justificamos. Pues el Señor esta noche
nos confronta también con nuestra realidad. Cuando dice aquí la posible salida a esta pregunta de los fariseos, dice, ¿y si decimos de los hombres? Eso representa, hermanos míos, muchas veces la justificación humana que nosotros hacemos para no hacer la obra de Dios, para no eh, enmendar nuestro error en la obra de Dios cuando Él nos enseña, cuando Él nos corrige, cuando Él nos instruye, cuando Él nos disciplina. No sé si me explico. Es muy importante entender esto. Y si decimos de los hombres, hermanos, el Señor nos lleva a que nosotros tenemos que ser verdaderos ante Él. Recuerden que Jesús conoce nuestro corazón. Jesús dice claramente, este pueblo de labios me honra y su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra. Porque el Señor conoce nuestro corazón. Debemos ser honestos con Dios. Debemos ser sinceros con Dios. Debemos orar a Dios. Como mirábamos ayer en el estudio, cuando Marta y María se presentan ante el Señor Jesucristo, y ellas con mucho respeto por la amistad que le tenían al Señor Jesucristo, ellas no le dejan de decir a Jesús, pero maestro, si tú hubieras estado aquí, nuestro hermano no habría muerto. Eso también nos indica a nosotros que en nuestra sinceridad también tenemos que abrir nuestro corazón y decirle, Señor, yo no entiendo por qué tú no haces tal o cual cosa en mí o en tal o cual persona. O Señor, yo no entiendo por qué tú no respondes mi oración. Eso es honestidad. Eso es sinceridad delante de Dios. Pero lo que no tenemos que hacer es justificarnos delante de Dios. No tenemos que justificarnos, ser honestos. Señor, no quise servirte. Señor, no quise orar. Señor, no quise hacerlo. Ser honesto, ser sinceros con Dios y no evadir. ¿Por qué los fariseos evadieron? ¿Por qué no dijeron que la unción venía de los hombres para Juan el Bautista? Porque todos tenían a Juan como un verdadero profeta. ¿Temían a quién? ¿Temían a Jesús? ¿Temían a quién? Temían al pueblo, temían a la gente, porque ellos tenían un prestigio. Muchas veces nosotros, por salvar, entre comillas, nuestro prestigio, o el hombre, muchas veces por salvar su prestigio, entre comillas, miente, no dice la verdad y vive de apariencias. Que ojalá esa no sea nuestra condición. El versículo 33 y último. Así que, respondiendo los fariseos, dijeron a Jesús, no sabemos. Así de simple, no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Increíble. El Señor Jesucristo en esta respuesta también enseña lo que yo veo en esta respuesta a los fariseos, que el Señor Jesucristo es lleno de gracia, es lleno de amor, pero también es un Dios justo. Es un Dios justo que aplica su justicia. Él está siendo justo. Yo tampoco les voy a decir lo que ustedes quieren saber. Yo no se los voy a decir. Entonces, pero ¿cómo tú eres Dios? Nadie le dijo, nadie de los fariseos, pero ¿cómo tú eres Dios? Tú eres compasivo, tú eres lleno de gracia, pero también nunca debemos olvidar esto, hermano. Dios es un Dios justo. Él nos muestra su verdad, Él nos muestra su voluntad. Como vamos a mirar también el próximo domingo. Ahí hay un detalle importante en la resurrección de Lázaro. En la resurrección de Lázaro, Jesús le habla a Lázaro. Le dice, Lázaro, perdón. Jesús, antes de eso, Jesús le dice a los que estaban ahí, muevan la piedra, ¿se acuerdan? Muevan la piedra. Y cuando movieron la piedra del sepulcro, Jesús les dice a Lázaro, Lázaro, ven fuera. La pregunta es lógica, si Jesús tuvo la autoridad, porque esa es la autoridad que le están cuestionando aquí, si Jesús tuvo la autoridad para resucitar a un muerto, ¿por qué con esa misma autoridad y poder Jesús no movió la roca? No movió la puerta de entrada. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no hizo el trabajo completo? Porque ahí también hay una enseñanza, como aquí también. Lo posible
El hombre lo puede hacer. El hombre puede mover la roca. Podía mover la roca, la entrada. Lo puede hacer. Lo que no puede hacer el hombre es resucitar a un muerto. Dios lo puede hacer. Aquí nosotros miramos en esta respuesta. El hombre tenía que reconocer, el hombre puede reconocer sus errores, podemos reconocer nuestros errores. Pero cuando a veces no reconocemos nuestros errores, como hicieron aquí los fariseos y siguieron viviendo en mentira, entonces Jesús también es justo y dice, ¿sabes qué? Tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. En otras palabras, le está diciendo, ¿sabe qué? Usted decida, o sea, usted aténgase a las consecuencias de sus malas decisiones. Eso le está diciendo. Aténgase a las consecuencias de sus malas decisiones. No me culpe a mí. Eso es lo que está diciendo Dios. Esa es una enseñanza que nosotros también debemos considerar esta noche, hermano. ¿Estoy viviendo correctamente delante de Dios? ¿Estoy obedeciendo sus mandamientos y estoy en la senda que Él quiere que yo esté? Aunque eso me cueste muchas cosas, me cueste incluso ser cuestionado, ser más bien mirado en menos, porque nosotros todos cuidamos nuestro prestigio, entre comillas. Y cuando el Señor nos avergüenza, la verdad es que ahí, o el Señor nos humilla, la verdad es que ahí en muchos de nosotros no estamos eh, dispuestos a recibir la vergüenza porque somos orgullosos y somos soberbios. Y luchamos con eso todos los días. Pues Dios nos dice esta mañana, en esta noche, Dios nos dice, quería ver si estaban ahí atentos. Dios nos dice en esta noche que realmente nosotros tenemos que ser honestos con Dios. Tenemos que ser sinceros con Dios. Tenemos que abrir nuestro corazón y establecer y trabajar en eso, en esa relación personal con Él. Así que eso es el mensaje que en estos versículos el Señor nos enseña. Si podemos poner un título a todo esto, le pondría el siguiente título. ¿Cuál? Nuestro Señor Jesucristo es lleno de gracia, lleno de amor, lleno de misericordia, pero también Él es justo. Él es justo, es un Dios justo. Y en eso debemos nosotros confiar también y poder vivir de acuerdo a su voluntad. Que Dios les bendiga, hermanos. Oramos, damos gracias a Dios por su enseñanza. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por enseñarnos de esta manera y confrontarnos muchas veces con nuestra condición, más bien nuestra conciencia, Señor. Que muchos de nosotros también, Señor, mostramos apariencias de piedad, de religiosidad, de espiritualidad más bien, Señor. Pero a ti no te podemos engañar, Señor. Tú conoces nuestro corazón. Y a veces, Señor, tú nos llevas también a poder eh, confesar nuestros pecados delante de ti cuando tú nos enseñas a través de tu palabra en la condición que nos hallamos, Señor. Pues te pido, Señor, esta noche a que seamos honestos y sinceros contigo, Señor. Que nos podamos sujetar a tu voluntad a tal punto de humillarnos delante de ti, Señor, y ser transparentes y honestos contigo, aunque tú sabes todo, tú conoces todo, Señor. Pero el ejercicio de confesar nuestros pecados, ese ejercicio, Señor, delante de ti, aparte de avergonzarnos y humillarnos, va perfeccionando tu carácter, tu imagen en nuestras vidas, Señor. Oramos para que tú sigas perfeccionando tu obra en nosotros, Señor. Perdona nuestros pecados y nuestras faltas y enséñanos a vivir conforme a tu voluntad. Lo pedimos todo, Señor, esta noche en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.